decía es trabajo, y lo primero que vamos a hacer es la definición de lo que es el trabajo, ¿ya? La definición de lo que es el trabajo. Ya. ¿Qué entendemos por trabajo? Para empezar, tú y yo sabemos que el trabajo es un factor clásico, original, propio del trabajador, ¿verdad? Entonces el trabajo es propio del trabajador, es un factor clásico, original, pero vamos a conceptualizar el trabajo con dos ideas. Una idea es la idea neoclásica y la otra es la idea socialista. Y en función a ello vamos a trabajar, ¿ya? En función al pensamiento neoclásico y en función al pensamiento socialista. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Dice, el trabajo es la actividad humana, física, intelectual, lícita y útil, realiza conscientemente a la producción de bienes y servicios. El trabajo es considerado el factor activo de la producción. ¿Sí? Eso es lo que dice. Pero vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. El trabajo es una actividad humana, física. Si me dice que es física, yo podría poner entre paréntesis un carpintero, por ejemplo. Profesor, ¿y el carpintero no realiza una actividad intelectual? Bueno, en la función de carpintero solo estaría realizando la función de física, ¿verdad? En cambio, si hablamos de una función intelectual, vamos a poner acá a un filósofo, por ejemplo, ¿no? Un filósofo. Un filósofo realiza una actividad intelectual, ¿no? Un filósofo. El trabajo es una actividad lícita. ¿Por qué el trabajo es una actividad lícita? Si te dicen que el trabajo es una actividad lícita, pues tú dices que está sujeto a normas, ¿verdad? Es lícita porque está sujeto a normas. Por ejemplo, el narcotráfico es una actividad ilícita, ¿cierto? El narcotráfico es una actividad. ¿Qué actividad? Actividad ilícita. Y si el narcotráfico es una actividad ilícita, entonces no es trabajo, ¿ya? Porque debe estar sujeto a normas, ¿no? Además, se dice que el trabajo es una actividad útil. ¿Por qué es una actividad útil? Se dice que es una actividad útil porque el hombre transforma y genera. ¿Qué cosa genera? Genera bienes y servicios. ¿Está claro? Entonces, eso de ahí es el trabajo, ¿no? Es una actividad humana, física, por ejemplo, un carpintero; intelectual, por ejemplo, un filósofo; actividad lícita, sujeto a normas, narcotráfico; actividad ilícita; y útil porque transforma y genera bienes y servicios, ¿no? Realizada conscientemente a la producción de bienes y servicios. El trabajo es considerado un factor activo, porque acá lo dice, ¿no? Transforma en el proceso productivo. Esto de acá, esta definición más tiene una tendencia de visión neoclásica, de visión neoclásica. Chicos, recordemos quién es el más grande representante del pensamiento neoclásico. Ustedes saben que el más grande representante del pensamiento neoclásico es el señor Alfred Marshall, ¿verdad? Ahora voy a tocar una visión que viene a ser la visión socialista, ¿ya? Esta es la visión neoclásica y ahora vamos a tocar la visión socialista. Espérense un ratito. Vamos a tocar la visión socialista, ¿ya? ¿Y qué dicen los socialistas en cuanto al trabajo? A ver, vamos a ver qué dicen los socialistas. Un ratito.
A ver, chicos, ¿qué pasa que amaneció con un catarro? Ya, visión socialista. Ahora sí, vamos a ver acá. Los socialistas dicen que el trabajo es el empleo. ¿Empleo de qué? Es el empleo de fuerzas, fuerza, es el empleo de energía destinada a la producción de mercancía. ¿No? Ellos dicen que el trabajo es el empleo de fuerza, es el empleo de energía destinada a la producción de mercancía. Ahora, acá, ¿qué debemos de conocer nosotros? Acá la palabra que debemos conocer es mercancía. ¿Sí? Creo que anteriormente habíamos comentado la palabra mercancía. ¿Alguien me puede hacer recordar, por favor? Mercancía. ¿Qué era la mercancía? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿están ahí? ¿No se acuerdan igual que yo? Ya se acordó. Alguien se acordó acá, en el chat. Un bien. Ganancia, un bien, bienes. Ya vamos recordando juntos. La mercancía es para recordar todos, ¿ya? Él entrega un bien por dinero. Entonces la mercancía es la acción donde interviene ¿quién? El dinero. ¿Está claro? Ahora vamos a ver qué es el chat. El bien con el que se comercia, un bien que se puede comerciar. La pregunta es, ¿la fuerza de trabajo es una mercancía o no es una mercancía? Y concluimos, vamos a poner acá lo que vamos a hacer la siguiente semana. Seguro que vamos a hacer capital. Entonces dicen, los socialistas consideran que la fuerza de trabajo en el sistema capitalista es una mercancía. En el sistema capitalista es una mercancía. ¿Ya? Los socialistas consideran que la fuerza de trabajo en el sistema capitalista es una mercancía. Ya, pregunta. La pregunta es, ¿quién oferta trabajo, muchachos? ¿Quién oferta trabajo? El obrero, el empresario, la familia. Tengo tres ideas, obrero, empresario, familia. ¿Con cuál me quedo? ¿Quién oferta trabajo? Ya, ¿El obrero? el obrero, ya. Y el obrero pertenece a la familia, ¿verdad? Entonces decimos lo siguiente, la familia, ¿ya? La familia oferta. ¿Qué oferta? Oferta trabajo. Si la familia oferta trabajo, entonces la pregunta es, ¿quién demanda trabajo? La empresa demanda trabajo. Pregunta, ¿dónde se oferta trabajo y dónde se demanda trabajo? ¿Dónde se oferta y dónde se demanda trabajo? ¿Dónde se oferta y dónde se demanda trabajo? Listo, ok, respuesta. En el mercado. Ah, chicos, no están estudiando. En el mercado. ¿Hemos hecho circulación? Sí, hemos hecho circulación, ¿verdad? Ahí hablamos de mercado. Pero hay un mercado, pues, se llama mercado laboral. Se llama mercado laboral, ¿te acuerdas? Mercado laboral se llama. Muy bien, sigamos. Características. Actividad humana consciente.
Actividad humana consciente. ¿Te acuerdas tú que la semana pasada, si más no me equivoco, yo le decía, aparte del hombre, otro factor que trabaje? Y ustedes decían, solo el hombre, ¿no? Solo el hombre. ¿Ya? Solo el hombre. Y si es solo el hombre, entonces el hombre realiza una actividad humana consciente, porque el hombre es un ser pensante. El hombre es un ser que razona. Aunque a veces nos volvemos más animales que los animales, ¿no es cierto? Pero sin embargo se dice que somos una actividad humana consciente porque el hombre es un ser pensante, el hombre es un ser que razona, ¿no? Actividad penosa. ¿Por qué es penosa? Porque es obligatorio, ¿ya? El trabajo es una actividad penosa porque es obligatorio. Yo voy a poner acá un ejemplo bien bonito, así como vos, y lo voy a separar, ¿ya? A ver, lo voy a separar acá. Espérense un momento, voy a separarlo y voy a decir lo siguiente. Actividad penosa. Entonces voy a poner acá para explicar por qué es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Ya saben que es penoso porque es obligatorio, responsable y peligroso. ¿Por qué es obligatorio? ¿Sabes por qué es obligatorio? Porque el hombre experimenta algo. ¿Qué experimentamos? Se experimenta necesidades. Entonces es obligatorio porque se experimentan necesidades. ¿Ya? Otro. ¿Por qué es responsable? Responsable. Alguien dirá, bueno, responsable porque el hombre cuando trabaja asume algo, ¿no? ¿Qué asume el hombre cuando trabaja? Asume una responsabilidad. Se asume un deber. Se asume un deber. Y es peligroso, ¿no es cierto? Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Pues es peligroso porque está sujeto. ¿A qué está sujeto? Está sujeto a riesgos. Es peligroso porque está sujeto a riesgos. ¿Y el trabajo está sujeto a riesgos? Sí. Ahora más que nunca, ¿verdad? Por el problema que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto de acá, chicos, es lo que por eso es penoso. ¿Ya? Entonces decimos, el trabajo es una actividad penosa. ¿Por qué? Porque está sujeto a una obligación, porque es una actividad responsable, porque es una actividad peligrosa. Es obligatorio porque experimentamos necesidades, es responsable porque el hombre asume un deber y es peligroso porque la actividad que realizamos siempre está sujeto a cierto tipo de riesgos, ¿ya? A riesgos. ¿Implica fatiga? Pero claro que implica fatiga. Pregunta, ¿cuando uno trabaja se cansa o no se cansa? Sí, ¿verdad? Genera cansancio. Cansancio. Pregunta, ¿cuándo el hombre se da cuenta que está cansado? Cuando ha hecho un derroche. ¿De qué? De energías. Si hemos hecho un derroche de energías, estamos cansados. Muy bien, nos cansamos. Fin económico. ¿Por qué es fin económico? Ah, porque el hombre genera algo. ¿Qué genera? Genera bienes y genera servicios. Fin económico. Actividad lícita. ¿Qué le dije de actividad lícita hace un momento? ¿Por qué era una actividad lícita? Era una actividad lícita porque está sujeto a, a normas, a A leyes, normas, claro, leyes, a reglas. normas, a normas, muy bien. Está sujeto a normas, claro. Actividad dignificante. Ah, porque el hombre es un ser útil. El hombre se siente un ser útil, ¿ya? El hombre se siente un ser capaz. Entonces acá el hombre es un ser útil, capaz. Ya. Por ahí cuando escuché normas, escuché que dijeron leyes, ¿no? Entonces vamos a poner esto. Vamos a suponer que me ha preguntado, profesor, cuando hablas de norma, ¿a qué te refieres? ¿No? Porque un alumno estudioso dirá, bueno, que yo haya entendido, la norma es una
¿Qué es una norma a propósito? Yo estoy queriendo explicar y no sé qué es una norma. ¿Qué es una norma? ¿Se acuerdan? Son acuerdos. Un acuerdo, ya. Reglas establecidas, muy bien. Eso está mejor. Son reglas de conducta establecidas en una sociedad. Claro, son reglas de conducta. Muy bien. Son reglas de conducta. Listo, ahí nos alejamos. Hay dos normas. Hay dos normas. Pero si el individuo pierde su utilidad ya no se considera trabajador o solo se volvería inútil. El trabajo tiene un tiempo dentro de la población económicamente activa. Llega un momento que por nuestra edad el ser humano deja de trabajar. Entonces, si el ser humano deja de trabajar es porque ya está jubilado, ¿no es cierto? Entonces, si está jubilado ya no realiza una actividad económicamente. Si no realiza una actividad económicamente, entonces ya no transforma ni genera bienes y servicios, ¿no es cierto? Y deja de ser útil. Y no utilizaría yo la palabra inútil, simplemente ya no es útil, ¿no? ¿No es cierto? Ya no es útil. Ya, a ver, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Normas sociales. Normas sociales. En las normas sociales encontramos tres normas. La norma moral, la norma de urbanidad, o llamado también de etiqueta, y la norma llamada norma religiosa. ¿No es cierto? Estas normas no son penadas, no son penadas, no son obligatorias. ¿No es cierto? Para ti será inmoral ir a una playa nudista, para mí de repente no. Para mí de repente es para mí de repente es inmoral y de repente para ti no, ¿no es cierto? Y la otra norma se llama normas jurídicas. Y las normas jurídicas tú lo conoces con el nombre de señora ley, ¿no es cierto? La ley. Las normas jurídicas y la ley son normas establecidas por el Estado. Normas establecidas por el Estado. Y si son normas establecidas por el Estado, estas sí son penadas, y obligatorias. Listo, chicos. Antes de pasar, preguntas, alguna consulta. Sí, ¿Está claro? profesor. Dime, Profesor, una consulta. dime. Según la definición de visión neoclásica, entonces, ser profesor sería un trabajo intelectual. Sí. Y en un profesor de educación física, ¿pueden ser las dos o solo tiene que ser una? No, todos hacemos desgaste físico-mental. Yo también me canso físicamente. No margines eso, sino que la pregunta es, un profesor de educación física no es aquel que te hace correr únicamente. El profesor de educación física estudió psicomotriz y entonces es un trabajo intelectual, ¿no es cierto? A veces nos confundimos, pensamos que el profesor de educación física te hace correr, te hace eso. No, el profesor de educación física hace una planificación para ver el equilibrio emocional, para ver el equilibrio mental y físico en el ser humano. Que en el Perú, educación física, entre comillas, lo puede hacer cualquiera, eso es mentira, ¿no? Eso es falacia, ¿no? O sea, en el Perú no se da importancia a la educación física. Educación física no es correr, patear una pelota, ni hacer vóley. Eso no es educación física, es un deporte.
¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un filósofo también hace un desgaste físico, sí, pero cuando está haciendo su actividad de filosofía, hace un desgaste más intelectual que físico. Un carpintero cuando está trabajando físicamente, también hace un desgaste pensante, sí, pero ¿qué predomina? El desgaste físico. Cuando un profesor de educación física está haciendo su actividad, él está viendo qué chico está en un desequilibrio emocional, psicomotriz, ¿no? Yo la vez pasada, no sé si con ustedes o con qué salón decía, los chicos de ahora, mándalas a saltar soga y no saben saltar soga. A los chicos de ahora mándala a pararlos en un pie y no pueden pararse en un pie. A unos chicos yo le hago dinámicas, le digo, vamos toda a la derecha y yo me muevo para este lado, porque esta es mi derecha para mí, ¿no? Vamos toda a mi derecha, ¿no? Y de repente tú que estás al frente, tu derecha está para este lado, ¿sí o no? Entonces, pero yo como hago esto, todos se vienen para acá. Le digo, chico, ¿cuál es su derecha? Profe, pero tú te estás yendo para acá. Sí, pero es mi derecha. ¿Cuál es tu derecha? Tú tienes que irte para allá, porque es tu derecha. Ah, ¿de veras, no, profe? O sea, eso no hay. Eso no hay. Entonces, el profesor de educación, se estudia para ser profesor de educación física, por si acaso. ¿Ah? No vayan a pensar que porque soy entrenador vas a hacer educación física. No, para ser profesor de educación física se estudia en la universidad. Se postula, como todo, y estudia dentro los 5 años. ¿Ya? Claro, todo trabajo conlleva un desgaste físico, mental o intelectual, pero cuando tú realizas una actividad propiamente dicha, predomina un desgaste o físico o predomina un desgaste intelectual, ¿sí o no? Por ejemplo, un albañil, ¿qué predomina? ¿Desgaste físico o intelectual? Un albañil, ¿qué predomina? ¿Qué dirías tú de un albañil? ¿Físico o intelectual? El desgaste físico. Claro, Físico. hay desgaste físico, ¿no es cierto? Y de repente el hombre es leído, ¿no? Sí, pero no porque es leído vas a decir que es un trabajo intelectual, es físico, ¿ya? Por ahí tengan cuidado. Ya puse la primera diapositiva que me dijeron. Está ahí. Ya que no me estaban viendo, estaban distrayendo ustedes. Ya, de nada. Sigamos, vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la 2. Y entramos a la división del trabajo. Consiste en la distribución de las actividades entre los trabajadores para un adecuado proceso productivo, ¿no? Dice, consiste en la distribución de las actividades entre los trabajadores para un adecuado proceso productivo. Muy bien, siempre hagan sus preguntas, ¿ya? Así como su compañero para que quede claro, para que quede establecido. División por ocupación. Cuando los trabajadores se dedican a una actividad diversas dentro de lo que les gusta y saben hacer. Un agricultor, yo siempre pongo este ejemplo, no desaprovecho la oportunidad de poner este ejemplo. Yo tengo familia en Virú. En Virú es un lugar antes de llegar a Trujillo, ¿ya? Bueno, por geografía saben el puente Virú, ¿no? Antes de cruzar el puente Virú, a la mano derecha está Virú. En Virú yo tenía mi primo, digo tenía porque ya ha fallecido hace muchos años atrás. Él, por ejemplo, tú ibas a su chacra y era un vacilón porque en su casa, ¿no? En su casita, bueno, ya le llamamos hall, ¿no? En su casita ahí tenía maceteros de plantas. Y había un macetero, yo me acuerdo, yo niño, había un macetero mira, cuando yo digo niño, estoy hablando de hace cuántos años, ¿ah? Mi primo, ¿ah? Mi primo nunca pisó universidad. Él en un macetero tenía plantas de naranja. Era curioso porque bueno, el macetero grandecito, ¿no? Una planta de naranja y la naranja estaba cargadito de fruta, de la fruta, ¿no? Y yo pensaba que era y unos palitos que soportaban a la naranja su peso, ¿no? Y yo pensaba pues que era de plástico. Entonces yo voy, lo agarro y viéndole tocado yo juraba que era de plástico. Y mi primo me mira, me dice, agarra, me dice, come. Yo lo miro asustado, ¿no? Como diciendo, me quieres vacilar, ¿no? Y mi mamá me dice, bueno, si te he dicho que comas, agarra, pues hijo, ¿no? Sacamos. Oye, era de verdad. Y en todos los maceteritos tenía así, ¿no? Entonces yo
En ese momento no, otro año, cuando ya fui un poquito más grandecito, le dije, no, Hilario, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál, me dice? Esa planta que tú tenías de naranja, ¿era de verdad? ¿Te acuerdas el año que vine? Ah, sí, me dice esa plantita. Sí, ya lo pasé a la chacrita, me dice, ¿no? Ellos hablan un poquito así, ¿no? Ya lo pasé a la chacrita, ¿no? Le digo, ¿cómo has hecho eso? Me dice, ese es un injerto. Ese es un injerto. ¿Sabes a qué se dedicaba él? A hacer injertos. Tú ibas a tu chacra y parecía la chacra de puro enano, ¿no? Plantas chiquitas, así cargaditos, así injerto. Y era dulce esa naranja, hermano, riquísimo. Unas paltas así grandes, pero que parecía mantequilla, parecía la palta. Qué rico. Y él se dedicaba a hacer injertos. Entonces yo pensé y dije, wow, este pata sin saber, sin haber estudiado en la universidad, seguro con la experiencia nada más, comenzó a hacer injertos, ¿no? ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque él amaba la agricultura. Tú nunca lo encontrabas en su casa, ni domingos a veces, ¿no? Era un amante de la agricultura. Entonces, esa era su pasión, ¿no? Los carpinteros son iguales, ¿no? Debes conocer seguro esos carpinteros que paran entre maderas nada más, no es su pasión hacer, ¿no? El ser médico es una pasión, el ser abogado, ¿no? El ser profesor, el ser ingeniero, ¿no? Debe ser una pasión, ¿no? Entonces tu ocupación es lo que tú has decidido ser. Viene la división por especialización dentro de cada ocupación. Si bien es cierto, yo he decidido ser médico, pero dentro de la carrera de medicina hay pues cardiólogos, ginecólogos, pediatras, urólogos, oculistas, etcétera, ¿no es cierto? Yo he decidido ser abogado y dentro de ser abogado hay abogado penal, civil, laboral, etcétera, ¿no? Hay varias, hay varias, hay varias actividades. Entonces, cuando cada trabajador se dedica únicamente a realizar una parte de la actividad, es propio de la gran industria que requiere de obreros especializados, ¿no? Yo soy un obrero textil, especializado en remay, especializado en recta, etcétera, ¿no? O sea, mira, siendo obrero, yo me especializo en una actividad. Yo soy mecánico. Yo soy mecánico de motores diésel, de motores gasolineros, yo soy mecánico de motores a gas, yo soy mecánico de carros, yo soy mecánico de aviones, yo soy mecánico de autos, yo soy mecánico de camiones, yo soy mecánico de tráiler. O sea, es una especialidad. Se van especializando. Entonces hay una especialización. ¿Quién fue el pensador que habló de la especialización? El pensador que habló de especialización es Adam Smith. Pero a priori Adam Smith, Platón ya habló de la división del trabajo por oficios, ¿no? No sé si se acuerdan, habló del trabajo por oficios. Quien ya comenzó a hablar de la división del trabajo para lograr la especialización fue Adam Smith. Y lo habló en una fábrica de alfileres, ¿no? Ahí habló de la especialización, ¿ya? Habló de la especialización. Esto genera ventajas y esto genera desventajas, ¿ya? Genera ventajas y genera desventajas. La pregunta es, ¿cuáles serían las ventajas de la división del trabajo y cuáles serían las desventajas de la división del trabajo? A ver, vamos a verlo, muchachos. Ventajas de la división del trabajo. Primera ventaja, mayor destreza y habilidad del trabajador por la constante repetición de la actividad. O sea, en otras palabras, ¿qué te está diciendo? Que acá hay una especialización. ¿No es cierto? Adam Smith demostró que cuando un trabajador es especialista, se vuelve más diestro, se vuelve más capaz, se vuelve más hábil. ¿Dónde lo hizo él? Él lo hizo el estudio en una fábrica de alfileres. En una fábrica de alfileres, Adam Smith le dio a cada trabajador una actividad específica. Le digo, tú te vas a dedicar a esto, lo dio una actividad específica. Y él que encontró cuando le dio a cada trabajador una actividad específica, encontró que un trabajador cuando realiza una actividad específica se vuelve más eficiente, se vuelve más diestro, más capaz, ¿ya? Entonces la mayor destreza y la mayor habilidad del trabajador se llama especialización. Cuando una persona es especialista,
puede producir más, hay mayor producción a menor costo, ¿ya? Produce más, mayor producción a menor costo. Pero no solo produce más, sino que elabora productos de calidad. Calidad del producto como resultado de la especialización, ¿no? Se vuelve su producto de calidad. Ahorra tiempo porque es especialista, ahorra energía porque es especialista y ahorra materia prima porque es especialista. ¿Está claro? Entonces, cuando un trabajador es especialista, ahorra tiempo, ahorra energía, ahorra materia prima, tiene productos de calidad y tiene productos en cantidad, ¿no es cierto? Calidad y cantidad del producto. Esas son ventajas. Esas son ventajas de la división del trabajo. Pero si tú te especializas, va a haber una mecanización. Te mecanizas, te vuelves dependiente de la actividad, ¿no? Dice mecanización del trabajador. Al realizar la misma labor, se automatiza. Esto de acá genera dependencia, ¿no? Genera, ¿qué genera? Genera dependencia. Genera dependencia de una, ¿qué? De una actividad. Por ejemplo, tú has visto que hay personas que se dedicaban a una actividad y por esto del virus que estamos viviendo, han tenido que dedicarse a otras actividades, ¿no? Han tenido que dedicarse a otras actividades. Y eso de ahí, ¿por qué? Porque de repente la actividad que uno estuvo acostumbrado a hacer ha generado que la actividad disminuya. Entonces muchos de ellos han quedado despedidos, han quedado en desempleo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Comenzar a hacer otra actividad. ¿Ya? Comenzar a hacer otra actividad. Y se les ha vuelto complicado dedicarse a otra actividad. Se complican. ¿Por qué? Porque estuvieron dependientes solo de una actividad. Y eso es una desventaja. La desventaja es que la especialización determina que tú te mecanices, te dediques a una sola actividad, ¿no es cierto? La mecanización del trabajador al realizar la misma labor se automatiza, genera dependencia de una actividad. Y por lo tanto hay una cierta incapacidad física para las labores, o sea, hay limitación en algunas partes del desarrollo físico. Limitación, limitación en algunas partes del desarrollo físico, ¿no? Hay una limitación en algunas partes del desarrollo físico. Por ejemplo, ayer quise relajarme, me puse a hacer limpieza en la casa. Casi todo el día estuve, ¿no? Haciendo limpieza en la casa y en la tarde terminé, hermano, como si hubiera trabajado en construcción civil. Terminé, pero molido. Y lo único que he hecho es limpiar nada más, ¿no? O sea, estar subiendo, bajando, ¿no? Agachándose, todo eso. Y terminé cansado. Y alguien dirá, ¿y por qué, profesor? Porque no realizo actividad física. Porque más realizo una actividad pensante. Entonces, por ahí como que cuando yo realizo alguna actividad física, siempre termino que me duele el cuerpo, al día siguiente estoy con catarro por el polvo, termino que los brazos me duelen, que las piernas me duelen, ¿no? Y eso solo en limpieza. Imagínate trabajar de albañil, no me levanto al día siguiente, ¿no? No me levanto al día siguiente. Incapacidad física para otras labores, ¿no? Y el último dice infantiliza la mente, debido a que las tareas se hacen simples y no requieren, y no requieren mayor esfuerzo. No requieren mayor esfuerzo. Y eso tiene un nombre. ¿Sabes cómo se llama esto? A esto se llama relajo moral. Relajo moral. Te conté que yo trabajaba en una conservera ahí en Chimbote. Era un vacilón hace muchos años. Yo tenía mis 18 años, exactito, a una empresa conservera. Era curioso porque me mandaron a mí por todos los puestos me mandaron.
Y eso tiene una historia también, pero algún día los contaré. Entonces yo llegué a un puesto donde me dijeron, mira, lo único que vas a hacer acá tú es ver que en esta faja van a pasar la conserva de pescado. Vas a estar atento porque a veces las latitas se juntan. Y cuando se juntan, como este es una especie de faja, al chocarse se dan vuelta. Y si se dan vuelta, todas las que vienen atrás se van a dar vuelta. Entonces, cuando sucede eso, que tú ves que ya se están juntando las tacitas, con este palito tú lo vas separando. Pero si te ganara, presionas botón rojo, se detiene esto y lo separas. Presiona botón verde y comienza a funcionar. Ese va a ser tu trabajo. Ya, dije, qué bacán, debe ser emocionante. Dije. Presioné el botón verde y las latas pasaban. Y a veces yo terminaba así, no estaba parado y terminaba así, ¿no? Terminaba así, ¿no? Era el trabajo más aburrido que había tenido. Y estuve, creo, ahí como 15 días, creo, pero era un trabajo súper aburrido. Yo quería que las latas se choquen, hermano, para por lo menos estirar mi mano, ¿no? Porque estar ahí parado y no podía irme a otro lugar porque de repente en ese proceso, de repente sucedía todo, ¿no? Entonces, de verdad que estaba aburrido, hermano. Estaba ahí que me dormía. A veces hasta venían a fastidiarme mis amigos. Oh, ese chamba de ociosos. Yo le decía, no, hay que estar concentrado. ¿Cuál concentrado y vago? Esa chamba. Seguro porque el jefe es tu vecino. Y la verdad, pues el jefe era mi vecino. Escuchar música. No, si estoy trabajando, ¿cómo voy a escuchar música? Por favor. ¿Qué es eso? Escuchar música. Los tiempos cambiaron, hermano. Te encontraba escuchando música, te botaban. ¿Cuál música? Ahora hasta los policías de tránsito escuchan música. No, ese era un relajo moral, ¿no? Estaba ahí que me dormía, ¿no? Antes en las empresas ponía música, pero en el altoparlante, música para todos, ¿no? Y si querías tú escuchar tu música, en ese tiempo era tu cassette, llevabas tu cassette, ¿no? Tu cassette llegabas y te ponían ahí, ¿no? Nada, no existía todavía. Sí existía ya, algunos tenían, pero no llevaban porque en el trabajo no se escucha música, pues, por favor, ¿cómo vas a escuchar música? Ponían altoparlante para toda la empresa, ¿no? Todo. Y la música salía para todo, menos para la oficina. Los de oficina sí tenían su música que ellos también ponían aparte, ¿no? Pero no era como ahora, porque ahora tú llevas tus audífonos, estás ahí escuchando con oído clásico y con lo otro estás escuchando música, ¿no? ¿Qué es eso? No, en mi época la gente era concentrada, ¿ya? En vez de trabajar te pones a cantar. Ya, entonces, esas son las ventajas y esas son las desventajas. Listo. Preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Ya, todo claro. Siga. Clase de salario. Ali, mira, profesor, ¿y qué es el salario? Ah, de veras, ¿no? ¿Quieren saber qué es salario? No me preguntaba, pues, pero vamos a ver. Acá hay espacio, sí, acá hay espacio. Pero vamos a ver qué es salario. A ver. Salario. Salario es la riqueza que recibe el trabajador, pues. ¿No es cierto? El salario es la riqueza o pago al trabajador por participar en él, por participar en la producción. Esa idea lo tienes de la clase pasada, ¿verdad? De la clase pasada. Es la riqueza o pago al trabajador por participar en la producción, ¿verdad? Eso es salario. Profesor, sí. ¿Y me podrías explicar salario
Según los neoclásicos, claro. Salario según los neoclásicos. Igual, es la riqueza o pago que recibe el trabajador a cambio de su actividad destinada a la producción de bienes y servicios. Listo, eso es salario según los neoclásicos. Es la riqueza o pago que recibe el trabajador a cambio de su actividad destinada a la producción de bienes y servicios. ¿Ya? Eso es salario según los neoclásicos. Ahora, salario según los socialistas. Salario según los socialistas. Los socialistas dicen que el salario es la riqueza o pago que recibe el trabajador a cambio de su fuerza o energía destinada a la producción de mercancía. Entonces el salario para los socialistas es la riqueza o pago que recibe el trabajador a cambio de su fuerza, a cambio de su energía destinada a la producción de mercancía. Listo, ¿qué hay acá? ¿Pregunta o comentario? Todo claro, Gonzalo. Ah, ya, listo. El salario es la riqueza o pago al trabajador por participar en la producción. Según los neoclásicos, es la riqueza o pago que recibe el trabajador a cambio de su actividad destinada a la producción de bienes y servicios. Los socialistas dicen que el salario es la riqueza o pago que recibe el trabajador a cambio de su fuerza, a cambio de su energía destinada a la producción de mercancía. ¿Ya? Esa es una pregunta. Entonces, ¿la mercancía para los socialistas, bienes y servicios o la acción de comprar y vender? Claro, por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan ustedes que yo hice con ustedes sistema capitalista? Modo de producción capitalista. ¿Se acuerda alguien? Hice modo de producción esclavista, feudalista y capitalista. ¿Si alguien se acuerda? Sí, ya. Cuando hablé yo de modo de producción esclavista, ¿qué dije? Modo de producción esclavista. ¿Qué mencioné? ¿Qué dije? ¿Se acuerda? Chicos, no están estudiando. Ya, sobre el amo y el esclavo. Muy bien, Leonardo. Cuando hablé del feudalismo, ¿qué dije? Tienen la idea vaga, ¿no? Tienen la idea vaga. Ya nos centramos en lo que me preguntó su compañera. A ver, nos concentramos en lo que me preguntó su compañera. Yo le dije lo siguiente en el modo de producción capitalista. Acá hay un señor que se llama capitalista. Acá hay un señor que se llama obrero. El capitalista es dueño de los medios e instrumentos de producción, pero no del obrero. El obrero es un trabajador dueño de su fuerza de trabajo. ¿Qué hace este obrero con su fuerza de trabajo? Lo vende, lo vende. ¿A quién lo vende? Al capitalista. Pregunta, yo, trabajador, vendo mi fuerza de trabajo, ¿a cambio que recibo? Si yo vendo mi fuerza de trabajo, ¿a cambio que recibo? Un salario. A Salario. cambio recibo un salario. Ya, ese salario me dan en cantidad de ¿qué? En cantidad de dinero, ¿cierto? Me dan en cantidad de dinero. Pregunta, si me dan en cantidad de dinero, ¿mi fuerza qué es?
Una mercancía. Es una mercancía. Es una mercancía. Entonces yo vendo mi fuerza de trabajo, me dan una cantidad de dinero, ese dinero hace que mi fuerza sea una mercancía, porque yo lo vendo y alguien lo compra. Entonces la fuerza de trabajo, te dice en un momento, en el mercado laboral se compra y se vende fuerza de trabajo a cambio de una cantidad de dinero. Entonces es una mercancía. Entonces esta producción es producción de mercancía. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú generas bienes y servicios, lo llevas al mercado y en el mercado esos bienes y servicios se compra y se vende por dinero. Entonces, profesor, el salario siempre se da dinero, claro. Salario siempre hay dinero. Entonces la fuerza es una mercancía, ¿no es cierto? Entonces los socialistas sostienen que en el sistema capitalista todo es una mercancía. Los socialistas dicen que el valor del trabajo se mide por la cantidad de dinero. Por ejemplo, vamos a hablar ya en cosas prácticas. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos conversando con el alumno Vilches y con la alumna Nicole. ¿Ya? Estamos conversando los tres. Entonces yo le digo, comenzamos a hablar de salarios. Y Vilches me dice, mi papá gana, no, yo le digo a ellos, ¿no? Mi papá gana 930. Y Vilches se queda sorprendido y dice, bueno, mi papá gana 3000 soles. Y Nicole no quiere hablar. Y le decimos, ¿cuánto gana tu papá? No, ay, no más. ¿Cuánto gana Nicole? Ya, bueno, ustedes se la buscaron. Mi papá gana 9000 soles. ¡Wow! Entonces, mira, hay tres salarios. 930, el de Vilches, de su papá, 3000 soles, y de Nicole, que gana 9000 soles. ¿No es cierto? Hay tres salarios. Y, y a mí me gustaría que mi padre trabaje en la empresa de Nicole, ¿no? ¿Por qué? Porque gana 9000. Mi papá gana 930. Entonces, yo imagino que el papá de Nicole tiene amigos en todo el barrio, ¿no? Porque la filosofía peruana en el sistema capitalista es aquel que tiene dinero tiene amigos por montón, pero los misios, los que no tenemos dinero, tenemos amigos seleccionados, ¿no? Contaditos con los dedos. Es más, nadie quiere ser nuestro amigo, ¿no? Aquel que tiene dinero es querido, ¿no? Entonces, en el sistema capitalista, la importancia de un trabajo se mide por la cantidad de dinero que una persona percibe. ¿O tú tienes otra idea de lo que estoy hablando? ¿Has escuchado eso que estoy hablando? No. A ver, ¿qué me dicen? ¿Ah? Es más, cuando yo era adolescente, todavía seguía la tendencia de que el papá escogía, hijita, hijito. Si era varón el hijo, decía, hijo, el vecino tiene billete y tiene hijitas, ¿ah? Por ahí anda tirando ojo tú. Nada de la vaga esa que está en la esquina, ¿no? Igual, si era mujer, hijita, mire el vecino ahí, ¿no? Se escogía, o sea, el papá no te decía, pero te daba un indicio de qué quería él que sea tu futuro, ¿no? Pero el dinero se va, así como viene, se va, ¿no? Pero le da valor, ¿ya? Claro, no, no es por eso. Si estás hablando específicamente de salario, no, no es tanto por ignorancia, es por lo que te estoy hablando. O sea, es porque el dinero le da valor. O sea, le da valor el dinero. No, no está, eso no es por ignorancia, le da valor, ¿ya? Le da valor. Y si hablamos ya por ignorancia, pues el que da más valor es la educación, ¿no?
Se fue. No puedo hacer nada, tengo que esperar pacientemente que regrese. Ya estamos acá nuevamente. Ya, me estaba mencionando de la clase de salario antes de que me vote. El aula, el sistema. Salario nominal le decía que es la cantidad de dinero que recibe el trabajador a cambio de su actividad. Cuando un trabajador recibe una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero que recibe a cambio de su actividad se llama salario nominal. Con esa cantidad de dinero nos vamos al mercado. Y en el mercado se obtiene bienes y servicios. La cantidad de bienes y servicios que se obtiene con el dinero o salario nominal se llama salario real, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, nuestro salario real en el Perú, dependiendo del ingreso, pero si hablamos solo del salario mínimo legal, que es 930, nuestro salario real es bajo, ¿verdad? Porque se obtiene poca cantidad de bienes y servicios, ¿no? Entonces el salario real es la cantidad de bienes y servicios que se obtiene con el dinero o salario nominal. El salario mínimo vital. ¿A qué suena la palabra vital? Vital suena a necesidad primaria. Suena a satisfacer una necesidad básica, elemental. Entonces el salario mínimo vital es el salario necesario para que el trabajador pueda satisfacer por lo menos sus necesidades básicas, ¿no? Ahora, si no lo conoces o no lo quieres llamar básicas, entonces llámale así, ¿no? Necesidades primarias. Necesidades primarias, ¿ya? Necesidades primarias. También se le considera indispensable para la canasta básica familiar, ¿no? El salario mínimo legal es el salario en que el empleador, o sea, el empresario, está obligado a pagar mínimamente. Este salario se dio gracias a una conquista laboral. Ojo, muchachos, dice acá, es el salario que el empleador está obligado a pagar mínimamente. En el Perú, nosotros sabemos que muchos trabajadores están percibiendo un salario inclusive por debajo del salario mínimo legal, que viene a ser 930. Hay muchos que perciben menos de 930 todavía, ¿no? Entonces eso se llama salario mínimo legal, ¿ya? Salario por tiempo. Es aquel que recibe el trabajador según el tiempo que dura su jornada laboral. Lo conocen algunos salario al tiempo llamado part-time, ¿no? A medio tiempo. Salario a destajo, también llamado por obra. Es el salario que te pagan de acuerdo a la cantidad de productos que tú has elaborado, ¿no? Salario a destajo. Se dice que es el salario en el cual se explota más al trabajador. El salario neto es el último término en lo cual el trabajador realmente percibe, es decir, el dinero correspondiente a su sueldo que ingresan en una cuenta una vez que se ha aplicado las retenciones y cotizaciones de la seguridad social. Alguna vez, no sé si has visto la boleta de tu padre, en la parte superior dice el monto que gana, el monto que gana. Ese monto que gana le descuentan su seguro social, también figura el de la AFP o de la ONP, ¿no? Y otros que por ahí pueden haber establecido. Entonces al final sale un salario neto, ¿no? Un salario neto. Entonces tú no sé si le has preguntado alguna vez a tu padre, ¿no? Papá, ¿por qué te descuentan esto? Entonces tu papá, bueno, esto es para mi jubilación, ¿no? ONP o AFP, y esto es para el seguro, hija, ¿no? Para cuando estemos un poco delicados, nos vamos y nos atendemos en el seguro. Ah, si no te descontaran, papi, recibirías esto de acá, ¿no? Claro, y ese monto que figura es el bruto, porque no está el descuento. Y cuando ya está descontado, lo que son las retenciones para la seguridad social o ONP y AFP, eso sería el salario neto, el que realmente una persona va a recibir. ¿Está claro? Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos a seguir. O ustedes también le votó el Zoom. A ver, retribución al trabajador. Retribución al trabajador. Según el enfoque de la escuela neoclásica, la retribución al trabajador
La retribución al trabajador por su participación en la producción recibe el nombre genérico de salario, según el cual las personas que lo perciba y forma de recibirlos reciben un nombre, ¿no? Todo lo que tú ves ahí son salarios, jornal, sueldo, honorarios, emolumento, dieta, todos son salarios, sino que reciben ese nombre por la actividad o por la forma en que te van a pagar, ¿no? Por ejemplo, el jornal es el que recibe el obrero por día o jornada laborada. Generalmente se abona al final de la semana. O sea, es un obrero por horas, ¿no? ¿Y cuántas horas debemos trabajar? Obrero por 8 horas de trabajo. ¿No es cierto? Es jornada de 8 horas de trabajo. A la semana serían 48, lo dice la Constitución, ¿verdad? Listo. Sueldo. ¿Qué es el sueldo? El sueldo es el salario que reciben los empleados. También se le conoce como haberes, ¿no? Haberes. Un empleado es aquel que ha sido contratado por una empresa, ¿no es cierto? Un empleado es aquel que ha sido contratado por una empresa para desempeñar una actividad específica. Honorarios son los ingresos percibidos por los profesionales independientes debido a los servicios que prestan, ¿no? Por ejemplo, un médico en su consultorio, ¿no es cierto? Un médico en su consultorio. Un médico en su consultorio. Ya, ese es un bonito ejemplo de honorarios. Ese es un bonito ejemplo de honorarios. Profesor, también puede ser un gasfitero, ¿no? Un trabajador independiente. Claro, también puede ser un gasfitero. Un carpintero, ¿no? Es un trabajador independiente. Siempre y cuando realiza una labor independiente, ¿no? De repente lo contrata una empresa. Si lo contrata una empresa, ya recibe un sueldo. Profesor, y si este médico que está en su consultorio, que recibe honorarios, este médico fuera contratado, por ejemplo, por la clínica ña, para no hablar de un nombre, de alguna clínica y no ser su cherry. Este médico ha sido contratado por la clínica ña. ¿Qué recibe? ¿Honorarios o sueldo? Recibe un sueldo, porque es un empleado de la empresa. Recibe un sueldo, es un empleado de la empresa. Emolumento es asignado a los altos funcionarios, como ministros, como congresistas, ¿no? Ellos reciben emolumentos, ¿ya? A los altos funcionarios, como no solo ministros, también como presidente de la República, como el presidente de la República, ministros, congresistas, etcétera, ¿ya? O sea, solo cargos públicos de relevancia. ¿Eso? ¿Perdón? O sea, solo cargos públicos de relevancia. Claro, los altos funcionarios, porque los otros personas son contratados a través de service y algunos que son estables son empleados de la empresa, entonces del Estado, perdón. Entonces, al ser empleados, reciben un sueldo. ¿Ya? Además, estas personas que estamos viendo acá solo son designados por un tiempo determinado, ¿no? O por el presidente o por el pueblo. En el caso del presidente de la República, lo designa el pueblo por 5 años. En caso de los ministros, lo designa el presidente y por el tiempo que él crea conveniente. Y en el caso de congresista, lo designa el pueblo por 5 años, ¿no es cierto? Las dietas se pagan por cada reunión de trabajo. Por ejemplo, acá encontramos a los regidores, por ejemplo, que es uno de los regidores, ¿no? Regidores, ¿ya? Muy bien, chicos, consultas. Esas son las formas de retribución, ¿no? Por la actividad que realizan. Jornal, sueldo, honorarios, emolumentos y dieta. Población en edad de trabajo.
población en edad de trabajo. Hay algunas cosas que he agregado que no están en su separata y le he dado otro orden, ¿no? Le he dado otro orden. En todo, no sé si se han visualizado, ¿no? Son aquellas personas en capacidad para ejercer funciones productivas. Profesor, una consulta. Si un ministro renuncia a su cargo, igual recibe emolumento. A ver, Leonardo, si nos entendemos. Mientras es ministro, recibe su emolumento. Si renuncia, ya no recibe, porque ya renunció. Es como que yo estoy trabajando en el Grupo San Marco, mientras trabajo en el Grupo San Marco, recibo mi pago. Pero si yo renuncio, ya no recibo mi pago. ¿Ya? Si esa es la pregunta, ya, esa era. Listo. Muy bien. Gracias por la pregunta. Si pregunten, ¿ya? Son aquellas personas que tienen la capacidad de realizar una actividad productiva. En América Latina y el Caribe, la población en edad de trabajo ha sido determinada a partir de las características del mercado laboral de cada país. Si bien no existe un consenso internacional para definir a esta población activa, en el Perú se define como el grupo de habitantes mayor de 14 años. O sea, ustedes ya están dentro de la población en edad de trabajo, porque que yo sepa, ustedes que están al frente mío tienen más de 14 años, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes tienen más de 14 años. De acuerdo con lo estipulado en el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre la edad mínima requerida para ingresar a este grupo. En el Perú se usa la Encuesta Nacional de Hogares, el ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, para generar las estadísticas de empleo presentadas en los informes trimestrales o anuales. La población en edad de trabajo se subdivide a su vez en dos partes: la población económicamente activa, la PEA, y la población económicamente inactiva. No, no estamos hablando, a ver, al final dice, la población en edad de trabajo se subdivide a su vez en dos partes: la población económicamente activa, conocido también como la fuerza de trabajo, y la población económicamente inactiva, o conocido también como la no PEA. Entonces, la pregunta es, si yo tengo 14 años, ¿estoy en edad de trabajo? Sí, estoy en edad de trabajo. Estoy en edad de trabajo. Entonces, como estoy en edad de trabajo, no quiere decir que ya me voy a ir a trabajar, ¿no? O sea, es la edad de trabajo, ¿no? Hasta los 65 años, la edad de trabajo. Pero en el Perú, dentro de nuestro orden jurídico laboral, una persona menor de 18 años no puede trabajar, ¿no es cierto? Una persona menor de 18 años no puede trabajar. Si por ahí un menor trabaja, tiene que haber una autorización, ¿no es cierto? Ojo, pero no te estoy diciendo que a los 14 años tú ya tienes que ir a trabajar, no, para nada, estás en edad de trabajo. Pero si tú a los 14 años estás estudiando, entonces serías un trabajador potencialmente activo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estando en edad de trabajo no realizas una actividad. ¿Por qué no realizas una actividad? Porque estás haciendo estudio, porque estás estudiando, ¿no es cierto? No, eso es lo que tú interpretas. El mercado laboral en el Perú piden trabajadores de 14 años o por ahí. No, no he dicho que pidan trabajadores, estoy diciendo en edad de trabajo. Señorita, a ver, su profesor de biología le ha dicho, ¿cuándo una persona puede quedar embarazada? Para todos. ¿Cuándo una persona puede quedar embarazada? No me digan cuando tiene relaciones, ¿ah? ¿Cuándo puede quedar embarazada? Desde que ovula Desde que ovula. Muy bien. ¿Hay una edad determinada para que una persona ovule? 11, 12. 11, 12. Ya, 11, 12. ¿A los 11, 12 años te puedes casar? No. No, pero puedes quedar embarazada. Sí, pero no te puedes casar. Depende del país, ¿no?
No, pues espérense. Yo le estoy poniendo el ejemplo para que se den cuenta de lo que me están preguntando en trabajo, no para que me digan depende de qué país. En trabajo yo también te puedo decir depende de qué país estamos. Estamos en país llamado Perú. Ya. En el Perú, la edad de trabajo es 14 años. Profesor, ¿ya quiere decir que me voy a trabajar entonces? No, porque tú también puedes quedar embarazada 11, 12 años. Entonces yo te pregunto, ¿ya puedes ser mamá entonces a los 11, 12 años? No. Entonces, sí notan la diferencia, ¿no? O sea, yo estoy en edad de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo 14 años. ¿Puedo ir a una empresa? No, porque no me van a dar trabajo. El mercado laboral en el Perú no piden a partir de los 14 años. En el mercado laboral está dentro de los 18 años. ¿Ya? Ahora sí está mejor. Entonces, cuando dice las características del mercado laboral en cada país, se refiere a la necesidad de las personas de trabajar. Claro, se supone que hay normas que regulan eso, ¿no? Hay normas que regulan. Pero en la parte que yo he leído, hay dos instituciones. Uno dice el OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, y otro dice el ENAO. La edad de trabajo es a partir de los 14 años, ¿no es cierto? O sea, toda persona a partir de 14 años ya se encuentra en edad de trabajo. Pero eso no implica de que tú tengas ya la capacidad de ir a buscar trabajo en una empresa. No te lo van a dar porque te van a pedir tu documentación. Dentro de tu documentación te van a pedir tu DNI y tú todavía a los 14 años en el Perú no tienes DNI. ¿Por qué te piden DNI? Te piden DNI porque te van a pedir te van a sacar una cuenta, sueldo para que te paguen. Pregunta, ¿te podrán dar una cuenta sueldo en un banco con los 14 años? No. ¿Me dejo entender? O sea, no te van a dar, ¿ya? Profesor, pero puede darse el caso de que una persona trabaje a esa edad, puede darse el caso. ¿Quién debe respaldar esa acción? El padre, ¿no? Los padres. Los padres respaldan esa acción, ¿está claro? Igual sucede en el matrimonio. Tu profesor de cívica te ha dicho que las personas de 15, 16 años no se pueden casar. Profesor, pero yo tengo 16, 15, quiero casarme. ¿Ya quién debe asumir esa responsabilidad? Los padres. Los padres asumen esa responsabilidad. Hasta que tú tengas la mayoría de edad. Tienes la mayoría de edad y el papá ya no se responsabiliza de ti. ¿No es cierto? Luis Miguel, cantante mexicano, ¿quién dirigía toda su actividad productiva de Luis Miguel cuando era menor de edad? ¿Quién dirigía? ¿Quién lo dirigía? Su padre. Su padre, ¿no es cierto? Su padre. ¿Y cuándo dejó su padre de hacer su actividad? Cuando él era ya mayor de edad. De Michael Jackson y todos sus hermanos Jackson, ¿quién lo manejaba? Sus padres lo manejaban, su papá, ¿no es cierto? Por eso que hubo ciertos pleitos entre los hermanos y por eso que Michael se separa de los famosos Michael, ¿no? Y se separa y después ya él se puso a hacer solo, ¿verdad? Entonces, eso de ahí es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Por eso pregunten para que queden. Pero una vez que preguntaron y yo ponga comparaciones, ya ustedes tienen la capacidad de darse cuenta. Ah, ya, entonces quiere decir que estoy en edad de trabajo, pero no por eso mi papá me va a mandar a trabajar, ¿no? Además, el artículo 6 de la Constitución dice, el artículo 6 de la Constitución dice que los padres están sujetos de ejercer la patria potestad. Y la patria potestad es un mandato natural, ¿no es cierto? Es un mandato natural. La patria potestad, cuidado y protección de ejercer sobre los hijos menores de edad, ¿ya? Listo, entonces acá al final lo divide en dos, la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. A ver, vamos a ver. La PEA ocupada, la población económicamente activa. La PEA ocupada y la población adecuadamente empleada y la población económicamente activa o subempleada. En la población adecuadamente empleada, personas cuyas ocupaciones es adecuadamente cuantitativa y cualitativamente. O sea, en otras palabras, son personas que realizan actividades con las cuales se prepararon con anticipación. ¿Ya?
Entonces decimos lo siguiente acá. Realizan una actividad con una previa preparación. ¿Ya? Realizan una actividad. Con una previa preparación. Por ejemplo, yo soy ingeniero y me dedico a labor de ingeniero. Por ejemplo, yo soy abogado y me dedico a mi labor de abogado. Yo soy carpintero y me dedico a mi labor de carpintero. Entonces realizo una actividad con previa preparación. O sea, cuando dice personas cuyas ocupaciones son adecuadamente cuantitativa y cualitativa, ¿no? O sea, que puedo producir yo en cantidad y calidad. ¿Por qué? Porque estoy especialista en la materia. Realizo una actividad con una previa preparación. Respecto a actividades normas como el nivel de ingresos, tengo un salario fijo, un salario establecido, un salario que está dentro de las normas legales, aprovechamiento de calificaciones productivas de la mano de obra y horas de trabajo. O sea, tengo un horario fijo, ¿ya? Horario fijo, gozo de derechos y beneficios laborales. Entonces acá, horario fijo, y se goza de derechos. ¿De qué derechos? De derechos laborales. El otro día, como estaba esto de que iba a salir de la ONP y todo lo demás, algunos exalumnos y algunos compañeros de trabajo me llaman o me escriben. Más me escriben porque cuando me llaman no lo respondo debido a que no tengo su número. Y no respondo, generalmente no respondo, siempre me escriben. Entonces cuando me escriben yo a veces lo respondo y no inmediatamente, porque no lo veo inmediatamente. No sé, hace un momento sonó mi celular, ¿no es cierto? No se percataron y no respondí inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaba contigo, pues estaba ocupado. Entonces responderé ya más tarde. Entonces pasa la hora y en ese momento algunos quieren que lo responda rápido. Entonces un alumno demanda, profesor, sí, eso de la ONP, ¿me explicas? Y comencé a explicarle la ONP, la FP, etcétera, etcétera, ¿no? Le mandé mensajes, ¿no? Ese es un derecho laboral, ¿no? Ese es un derecho laboral, ¿no? Las vacaciones, las gratificaciones, son derechos laborales, ¿no? Horario fijo y cosas de derechos laborales. Subempleados, son aquellas personas que tienen trabajo pero que no es el adecuado. O sea, realiza una actividad sin previa preparación, ¿no es cierto? Realiza una actividad sin previa preparación. Sin previa preparación. Por ejemplo, hay personas que se vuelven choferes por necesidad. No se vuelven choferes porque les gusta hacer esa actividad, sino por necesidad. Y alguien me dijo, ¿será por eso que hay tantos accidentes, profesor? ¿No? Que se vuelven choferes por necesidad. El subempleo en el Perú se mide básicamente por dos ideas, por horas y por ingresos. En el Perú, el por ingresos es el de mayor porcentaje. En el Perú, el subempleado por ingresos es de mayor porcentaje. El subempleo por ingresos presenta un mayor porcentaje. ¿Ya? El subempleo por ingreso presenta un mayor porcentaje. El subempleo por hora comprende a aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Quisieran trabajar más horas, pero no consiguen empleo. El subempleo por ingreso comprende a aquellas personas que el ingreso de trabajo no les permite un nivel de consumo mínimo. O sea, en otras palabras, yo tengo un trabajo, tengo 5 hijos, mi esposa y yo somos 7 miembros de la familia y mi trabajo es de 930. Lo más probable es que no me alcance. Entonces yo en las mañanas hago de profesor y en las noches hago de serenazgo. Entonces tengo ahí un trabajo, ¿no? De repente yo en la mañana soy profesor, en la tarde hago delivery y en la noche hago serenazgo. Tengo 3 trabajos, tengo 3 ingresos. ¿Cómo te encanta el trabajo, profesor? No, hermano, no me alcanza el dinero.
no me alcanza el dinero. Entonces tengo que trabajar. Por ingresos es. ¿Ya? Por ingresos. ¿Sí? Listo. Ya. Ahora, la PEA desocupada, desempleo abierto. Población de 14 años y más que no tiene y que busca trabajo y no la encuentra. Se subdivide en cesantes, desocupados en periodos anteriores que han estado estudiando, o perdón, que han estado empleados. Aspirantes, desocupados que por primera vez buscan empleo. Y acá yo podría poner, estudiantes. Estudiantes. Los estudiantes son ese desempleo que está ahorita desocupado porque está trabajando, bueno, perdón, porque está estudiando. Si no estuviera estudiando, de repente estarían trabajando, ¿no? Si no estuvieran estudiando, estarían trabajando. ¿Ya? Listo. Clase de desempleo. Todavía tengo 5 minutos. A ver, vamos a ver. Yo lo voy a leer y le voy a ir poniendo ejemplos, nada más, ¿ya? Desempleo cíclico. Este tipo de desempleo es cuando el empleo se genera solo por un ciclo. Es más nocivo en el desempleo cíclico. El desempleo cíclico es el nivel de desempleo que se produce cuando la demanda interna de productos y servicios de un país no cubre para ofrecer un trabajo a todos aquellos que desean trabajar. Ese es un desempleo cíclico. Profesor, un ejemplo porque he leído y no le entiendo nada. Ya. Vamos a suponer que tú y yo somos malabaristas, somos payasos, somos domadores de animales. En el Perú, ¿en qué tiempo trabajaríamos nosotros? ¿En qué tiempo tendríamos trabajo así que decir, a trabajar, a chambear? Yo creo que tendríamos en el mes de junio, julio, hasta agosto. Hasta septiembre, diría yo. Junio, septiembre. ¿Por qué? Porque es la época de circos. Y en los circos, ¿qué necesitan? Malabaristas, domadores de animales, necesitan payasitos, ¿no? Es un trabajo temporal, ¿no? Cíclico. Pero hay un trabajo más, lo voy a dividir, ¿ya? Lo voy a dividir para poner este ejemplo. A ver, este acá lo voy a sacar. Esto de acá lo voy a sacar. Espérate un ratito, voy a sacarlo a otra diapositiva para escribirlo. Acá. Ya. Listo. Para hacerlo más bonito, así como tú. Ya. Desaparece. Ya. Para no confundirnos con el desempleo estacional. Lo vamos a poner así mejor. Vamos a poner acá. Al cambiar eso se desordenó todo. Ya, chicos, acá vamos a poner un ejemplo bonito, así como tú. Ejemplo. Ya, ejemplo. Todavía tengo 2 minutos, no se preocupen. Ejemplo. A ver. Ustedes saben esto. Ustedes saben esto. Pregunta, ¿qué es recesión? Mejor lo hago. Recesión es la paralización, estancamiento de la producción. Es la paralización, es el estancamiento de la producción. Ya, ahí mejor. Ya. Se paraliza, se estanca la producción. Ya, mejor este ejemplo. Si se paraliza, si se estanca la producción, chicos, esto genera algo, ¿verdad? ¿Qué genera? Genera despidos. Y esto permite el aumento del desempleo. Ahí está un desempleo cíclico.
Ahí está un desempleo cíclico. Profesor, ¿sí? Y si hubiera no recesión, si no hubiera prosperidad, ahí va a haber empleo. Pero lo que estoy hablando, lo que estoy viendo en estos momentos yo es el desempleo. Entonces me quedo nada más con la palabra recesión. Ejemplo, recesión es la paralización, estancamiento de un proceso productivo y eso de ahí me genera despidos y ese despido me genera desempleo. Listo, ese está mejor. Recesión. ¿Ya? Es el mejor ejemplo. Friccional. El desempleo friccional es el desempleo voluntario que dura el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro. Es decir, el desempleado decidió dejar su puesto de trabajo de forma voluntaria, ya sea para descansar, estudiar o para encontrar otro puesto de trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en la empresa Metro. A mi Metro me paga 1.500. Entonces el otro día me encontré con un amigo, ¿no? Con un amigo y mi amigo me dice, oye, Hilder, ¿qué haces? Acá, compadre, trabajando en Metro. Ah, qué bien. ¿Y cuánto están pagando por ahí a propósito? Si no es tanta indiscreción. Bueno, pagan 1.500. ¿A poco, no? Entonces yo me siento mal cuando me dicen poco, ¿no? Yo le digo, sí, pues, poco. Entonces me dice, yo le digo, ¿por qué? No, me dice, porque yo estoy trabajando en un supermercado, se llama Plaza Vea y ahí nos están pagando 2.000 soles. Pregunta, ¿qué crees que haría yo si me dicen que en Plaza Vea están pagando 2.000 soles? ¿Qué crees tú que haría yo? Yo lo inmediatamente que haría es renuncio a Metro. Yo renuncio a Metro. Y una vez que renuncio a Metro, me voy a buscar a Plaza Vea. Presento mi documentación en Plaza Vea y pregunta, ¿me reciben al día siguiente nada más o me van a evaluar todavía? O me dirán, señor, le vamos a llamar, porque no soy el único que ha presentado mi documento, seguro que hay varios que han presentado documentación. Entonces, como hay varios que hemos presentado documentación, se supone que van a tener que evaluar. Y de repente a los 15 días me llaman y me dicen, señor Hilder, venga usted, ha sido aceptado en el puesto de trabajo. Y listo, encontré trabajo. Pero después de 15 días, en esos 15 días yo he estado desempleado. Esos 15 días de desempleo se llaman desempleo friccional. O sea, esos 15 días que yo estuve sin trabajar se llama desempleo friccional, que fue un desempleo voluntario, porque yo renuncié buscando otro trabajo. O de repente tú renuncias porque tienes que estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo he renunciado a un trabajo porque estoy estudiando por las tardes. He tenido que renunciar, ¿no? Entonces, pero he renunciado porque estoy estudiando. Y mientras dure mi estudio, estaría pues sin trabajar, ¿no es cierto? Y entonces eso se llama desempleo friccional. Estacional. El desempleo estacional es aquel que se explica por ciertas actividades que realizan principalmente en determinados meses del año, mientras que en otras la actividad decae. El desempleo estacional es aquel que se relaciona con actividades que se concentran en algunas épocas del año. Por ejemplo, en vacaciones, en verano, a ver, hablemos de vacaciones. Los que viven en Huachipa o han ido alguna vez por Huachipa, ustedes han visto que en vacaciones o en verano, en Huachipa, hermano, los restaurantes y los lugares campestres estarán llenos de gente, llenos de gente. Estamos hablando antes de la pandemia, lógico, ¿no? Entonces, en vacaciones y en verano para lleno de gente. ¿Por qué? Porque uno, porque hace sol rico ahí y hay piscinas, y otro porque estamos de vacaciones, pues, ¿no? Entonces vamos a vacacionar. Pero llega junio, llega julio, y en junio y en julio, ya estamos pues, de repente abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Ya no es época de verano, ni tampoco estamos en vacaciones, entonces ahí esos lugares paran abiertos, lógico, tienen gente, pero no la magnitud de personal que necesitaban para cubrir todas las personas, ¿no? Entonces, cuando está lleno esos restaurantes, necesitan más personal para que trabajen. Y en épocas donde no necesitan, pues despiden, así de simple. En época de cosecha, en las zonas agrícolas o en las zonas andinas, en época de cosecha,
necesitan mano de obra, ¿no? Necesitan trabajador. Pero cuando no es cosecha, no necesitan mano de obra, no necesitan trabajadores. Eso es estacional. Eso es estacional, ¿ya? Y termino con la que había desplazado acá, que venía a ser el desempleo estructural. El desempleo estructural se genera por los demandantes de empleo, empresas y otros organismos no logran encontrar el perfil de trabajador que buscan. No se trata de escasez de demanda, sino que se dé un cambio relevante en la tecnología o conducta de los trabajadores. Ya saben que el que demanda es la empresa. Que ha modificado las necesidades de los empleadores, mientras que los trabajadores no han tenido tiempo suficiente para ajustar sus habilidades en esta nueva modalidad. Por ejemplo, que a una empresa joven se le ocurra contratar trabajadores, pero que conozcan, ¿no? Trabajadores que dominen una tecnología especial para el control de sus máquinas, para el control de sus maquinarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá un ejemplo, ¿no? Vamos a poner por acá un chofer que tenga nociones de mecánica. Por ejemplo, si yo pido choferes que tengan noción de mecánica, tenlo por seguro que en estos momentos son poquísimos los choferes que realmente tienen nociones de mecánica. Son poquísimos, sin menospreciar a otras personas. Pero, por ejemplo, yo he visto que hay, no soy machista por si acaso, no soy machista, pero he visto que hay señoritas que manejan muy bien su carrito, manejan muy bien. Pero se pincha la llanta, se baja la llanta y están con su celular llamando a una que da servicios de grúa, llamando, ¿no? Ustedes han visto esos taxistas, pero mayores, esos, se pincha la llanta y está llevando justo un pasajero. El pasajero dice, más al lado, estoy apurado. Y el chofer te dice, maestro, 5 minutitos nada más. O sea que ese pata se baja con su llave de 3 cruz, rapidísimo lo cambia, hermano. Al toque, no está llamando grúa, grúa, ven, llévame. Fuera de acá. Esos son choferes a pilas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú crees que una empresa contrataría a esa señorita que no tiene nociones con su gata, sale al toque nomás? Listo, muchachos. Me ganó la hora. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Se llama voluntad. Ya lo dijo, le dijo Albert Einstein. Muy bien, muchachos. Nos vamos a ver la siguiente clase. Cuídense. Un abrazo. ¿Ya?